Debemos valorar el Mercosur como nuestro espacio común, como la plataforma para pensar los problemas, acercar las soluciones, aprovechar nuevas oportunidades y mejorar la vida de nuestra gente. El mundo está cada vez más complejo y retador. Ningún país solucionará sus problemas por sí solo, ni podrá permanecer al margen, ajeno de los grandes dilemas de la humanidad. No tenemos otra alternativa que la unión. Como dice el dicho, tanto va el cántaro a la fuente que se rompe. Nosotros vamos a insistir, vamos a seguir llevando el cántaro, porque no es caprichoso. El planteo de Uruguay hacia adentro del Mercosur y hacia afuera del Mercosur no es caprichoso. Primero que no es caprichoso porque no es de este presidente ni de este gobierno. Vienen trayendo el cántaro hace muchos años, muchos gobiernos en nuestro país, que le dicen al Mercosur que hay que flexibilizarse. Sé que he tenido muy poco eco, pero no tengo otra que seguir diciendo lo que siente nuestro pueblo, que es la flexibilización, que es la modernización, que es abrirse al mundo. No hay soberanía política plena si no logramos la independencia económica. Yo le auguro al presidente Lula la mayor de las suertes y sé que va a poner empeño en finalizar el acuerdo con la Unión Europea. Le pido, por favor, que sea el generador de un poco de optimismo en mi ya abundante pesimismo sobre este acuerdo. Debemos integrarnos al mundo, no solo como proveedores de materias primas, sino como exportadores de productos elaborados. Ustedes saben cuál ha sido la posición de Uruguay. De nuevo, juntos. Pero cuando vemos que no avanzamos juntos y entendemos la visión de cada uno de ustedes, la nuestra, como socio del Mercosur, es que avancemos todos juntos. Bueno, si no podemos hacerlo de esa manera, lo vamos a hacer bilateralmente. Las medidas adoptadas por fuera de la institucionalidad conspira contra el espíritu integracionista. Tienen consecuencias negativas reales, pérdida de eficiencia de los productos en los mercados internacionales y afectación de empleos. Hoy sobrellevamos los efectos de la sequía más grave de los últimos 100 años. Uruguay está hoy sufriendo esos efectos y temiendo por su provisión de agua potable. Este shock climático acentuó la fragilidad de nuestra economía, ya afectada por la calamidad de una deuda irresponsablemente pedida por un gobierno argentino e irresponsablemente otorgada por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, en vivo por la televisión pública. Buenas noches, Lucila Trujillo, ¿cómo anda? Che, se picó en la cumbre del Mercosur, Sí. ¿no? Bueno, en esta reunión de presidentes, mejor dicho. Siempre ha sido sumamente interesante seguir momento a momento estas discusiones, digamos, ¿no? Acá quizá me remito a otras épocas, pero hay muy pocas posibilidades de ver en vivo y en directo cada uno de los discursos. En ese momento, en aquella década, digamos, tuvo mucho sentido la aparición de Telesur para seguir efectivamente las agendas de la integración. Si dentro de los países hay una preocupación por la fragmentación y cómo se van a obtener mayorías necesarias para hacer transformaciones fuertes, hacia adentro de la región pasa lo mismo. También, claro. Que es lo que acá se estaba planteando, digamos, ¿no? Más allá de las necesidades de cada uno de los países, la apuesta es por la integración, porque más fuerza se va a tener para poder llevar adelante negociaciones, como por ejemplo por el cambio climático, por las deudas con organismos financieros internacionales. Bueno, esto está en el medio, en el centro, digamos, de las discusiones en este momento, reflejada hoy en la Argentina, en Misiones, en esta reunión del Mercosur. Uruguay diciendo, sé que no tengo eco con lo que digo, pero lo voy a seguir diciendo, ¿no? Digo, la calle Pou representando intereses muy personales, personalísimos, en lo que tiene que ver con su país, y no pensando en el conjunto. Se lo respondía el que va a ser ahora nuevo presidente de Paraguay. Yo no sé si ya asumió o no Santiago Peña, pero bueno, estaba representando de todas maneras a Paraguay en este evento. No, todavía no, por eso estaba Abdo. Claro, estaba pero Abdo. bueno, es el que habló y el que tomó la palabra, sí, al menos ahí para responder. Insistimos, súper interesante, seguramente seguiremos en Desiguales el tema. Pero no solamente pasó esto hoy en Iguazú, en la provincia de Misiones. Ayer contábamos, ¿no?, el apoyo que recibió Sergio Massa de intendentes, del rovirismo, del partido mayoritario local misionero. Y tuiteó Sergio Massa la siguiente foto, que es esta.
su abrazo con Lula da Silva y vino acompañada de un texto. ¿Por qué lo mencionamos? Porque ayer encabezó él la reunión de ministros del Mercosur y claro, como candidato a presidente cobra otra relevancia y dice: Lula da Silva me invitó a que lo visite a Brasil y conversemos sobre el acuerdo para el financiamiento del BNDES a las empresas que participen en la construcción de la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner, teniendo en cuenta que el domingo se va a inaugurar el trayecto hasta Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, es lo que le sigue en política de energía y soberanía energética. Importantísimo, me parece, sería un avance en este sentido. Vamos a volver sobre el final de la presentación de Desiguales de hoy, sobre el rol de Massa a partir de ahora. Porque el ministro de Economía participa, pero esta foto es una foto de, evidentemente, un candidato a presidente del oficialismo en la reunión con Lula. Y empezar a escuchar definiciones del propio, hoy, ministro Massa, precandidato de Unión por la Patria, definiciones sobre estas cuestiones, que por ahí no se le conocen tanto. Insisto, ahora vamos a volver sobre otro tema. Sobre pero el Mercosur, decís vos, por ejemplo, sobre la integración latinoamericana, sobre la unidad latinoamericana, sobre cómo trabajar, esto es lo que se estaba discutiendo hoy fuerte, un acuerdo con la Unión Europea. Sí. Bueno, todas estas cuestiones van a ser interesantes escucharlo a Massa como precandidato de todo Unión por la Patria. Ya está en el living de Desiguales Leandro Busato, es precandidato a gobernador por la provincia de Santa Fe. Vamos a charlar con él en breve y también nos va a visitar hoy un intendente que al mismo tiempo va para revalidar. Se trata de Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, que busca su tercer mandato. Nico nos va a contar también todo lo que tiene que ver con las internas en Santa Fe, porque es una paso recontrapicante la que se viene en Santa Fe en los próximos días, en las próximas semanas. ¿El 16 de julio es? Sí, 16, ¿no? sí. 16 de julio. Bueno, nada, 12 días. Nos metemos un segundo en La Libertad Avanza, en el partido que encabeza Javier Milei, porque hoy se destapó una olla que ya venía como pidiendo que salte la tapa, pero terminó de hablar con números, con cifras, Juan Carlos Bloomberg, quien quería ser un candidato en la lista de La Libertad Avanza. Escuchamos lo que dijo y contamos cuáles son hasta ahora las consecuencias. Si uno quería ser candidato, integrar una lista, tenía que pagar. Sí, hay gente que pagó, me dicen, y hay gente que las usaron, como este señor que llamó, un tal Martín Oroyanarguena, que es el presidente del Parque Industrial de Tigre. Claro. ¿Y cuánto pedían y quién pedía, Juan Carlos? Y aparentemente el que pedía era Kikuchi y el otro pareja y la mana. ¿Y cuánto pedían, Juan Carlos? Hay gente que pagaron, no sé, para un concejal $50.000, otros pagaron no sé qué. Las cifras son a chequear. Yo digo, este es un testimonio de alguien que quería participar de una lista de Libertad Avanza y lo que dice es, me pedían guita para ser un candidato, no para aportar una campaña y poder después hacer justamente militancia con ese fondo, sino como querés un lugar, paga. Pero atención, porque el que también venía diciendo esto era Eguía, quien había sido candidato a gobernador de Neuquén por La Libertad Avanza, y también habló, no de números, pero sí de que le soltaron la mano y de que dice, che, esto no está bien, una de las candidatas en San Juan de La Libertad Avanza. ¿Puede haber denuncia judicial sobre esto? Sí. Mañana viene el autor del Loco, el libro sobre Javier Milei, pero atención porque de acá al fin de semana puede haber algún tipo de movimiento. La que fue candidata en la provincia de San Juan que mencionaba Luli recomienda un chequeo psiquiátrico para Javier Milei respecto de lo que efectivamente pasó, las idas y vueltas. Y esto abre otra preocupación. Miers, ¿no? Claro, y esto abre otra preocupación, que es, bueno, si efectivamente los problemas mediáticos de Javier Milei se continúan y se convierten en problemas judiciales. Más lo que está pasando en las provincias de aquello que era simpatía, luego intención de voto y que no se termina de concretar en el sobre en las urnas. ¿Cómo redefine el tablero y las estrategias del resto de las coaliciones, sabiendo que Milei en ese tercio imperfecto, bueno, dividía o por lo menos prometía dividir el voto de los sectores más conservadores? Bueno, hoy pasó otra cosa, algo bastante recurrente ya en estos años de la Argentina, que es una movilización muy importante de unidad piquetera. En la 9 de julio, también en distintos puntos del país, también hay promesa de acampe. Bueno, esta imagen, mira Pablo, de noche con lluvia. Así es. De la unidad piquetera, insisto, con un enfrentamiento muy importante con Victoria Tolosa Paz. El reclamo tiene que ver con la asistencia de alimentos a comedores y también denuncian ajuste en los planes, digamos, ¿no? Ahora, acá aparece, decíamos al principio del programa, bueno, va a ser interesante saber quién contesta estas demandas que vienen siendo recurrentes. ¿Las contesta el presidente Alberto Fernández
a través de su ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, o ahora es el ministro de Economía y precandidato de Unión por la Patria, a quien no le conocemos definiciones en términos de, por ejemplo, ocupación del espacio público, que es uno de los temas que aparece siempre en agenda. Es decir, el rol de los piqueteros, qué se les permite, qué no, es un caballito de batalla de la derecha. Respecto de la política de planes sociales o el diagnóstico que hace el ministro de Economía, e insisto, precandidato a presidente sobre los reclamos de un sector que es cierto, tiene un vínculo partidario muy concreto, pero eso de ninguna manera deslegitima los reclamos a los que hace muy poco tiempo se sumó también Juan Grabois. Y generó una coalición, digamos, de movimientos, de organizaciones sociales en la calle reclamando por lo mismo. Acá también son distintas instancias de discusiones políticas muy concretas de la vida social y económica de la Argentina en las que Massa, en la gestión del Ministerio de Economía, pero también cuando tiene que contar qué país imagina, va a tener que empezar a dar definiciones. Viene Gabriel Solano, en un rato también, uno de los precandidatos a presidente del FITU, del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidos. Entiendo que a quienes representa Eduardo Beliboni participan del Frente de Izquierda, se lo vamos a preguntar en un rato nada más. Vemos el informe primero, si te parece. Pablo, el informe sobre lo que tiene que ver con las internas en la provincia de Santa Fe. Lo vemos y lo cuenta Nicolás Fiorentino. Santa Fe necesita un gran acuerdo político, partidario, institucionalizado, para tener una posición común frente al problema que tiene que ver básicamente con la intervención de la justicia federal. Nosotros no necesitamos solamente más juzgados y más fiscalías como se reclama comúnmente cuando se viene a Buenos Aires. Vamos acá a apoyar a Carolina Lozada y a Federico Angelini y les quiero contar a todos que con Carolina tenemos una unidad especial de trabajo para lograr sacar el principal problema que hoy tiene Rosario, que es este dominio de los narcos, de los sicarios sobre la población. Una cosa es tener apoyos y otra cosa diferente es tener ataduras. Hay otros que tienen ataduras. Hay otros que dicen que no pudieron hacer las cosas cuando eran ministros de seguridad porque el gobierno no los dejaba. ¿Por qué no nos nombras a quién es? Puyaro, sí, te lo nombro. No. Entendemos que no tenemos que estar discutiendo o debatiendo entre nosotros y el adversario nuestro en este momento y el debate que tenemos que tener es con el kirchnerismo que gobierna la provincia de Santa Fe y que gobierna la República Argentina. Yo estoy segura que yo no soy la candidata del narcotráfico. 100% segura. Claro. Yo no sé quiénes son los candidatos o quién es el candidato del narcotráfico para poder seguir trabajando en Rosario y en Santa Fe. La gente está enojada y tiene razón. Tiene razón de estar enojado porque el contrato electoral no se cumplió. Somos muchos los que queremos hacer el cambio. Y ellos van a venir con las piedras, la tonelada de piedra, pero no nos van a poder parar, con gente con la fuerza de Carolina, las ganas de Carolina. La gente la está pasando muy mal. Yo creo que Puyaro y Lozada le van a tener que pedir disculpas al pueblo santafesino por meterlos en un debate entre políticos que tiene más que ver con la lógica nacional que con lo que nos pasan acá. ¿Vos sabés, Caro, que vos vas a ser una heroína? ¿Lo sabés? ¿Lo sabés? Sí. ¿Para Santa Fe? Sí. ¿Sos consciente de lo que vas a hacer? Sí. ¿Para Santa Fe? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, jugátela toda. Nicolás Fiorentino. Sí, varias cosas. Lo primero que hay que decir es que Carolina Lozada evidentemente no le tiene ningún miedo al archivo, porque hace menos de 2 años le ganó la interna de Juntos por el Cambio, apoyaron la categoría senador y después hicieron campaña juntos, mientras hablaba pestes de Federico Angelini, que hoy es su compañero de fórmula y ahora sugiere que su rival en la interna es el candidato narco, que no es una acusación, no es tenemos diferencia, mirá, claro. Yo creo que lo que decías vos recién, con el espacio público hay que hacer tal cosa, hay que ir por este lado. Está diciendo, es el candidato de los narcos. Un narco. ¿No? Primer punto, pero trajimos caprichosamente 3 aspectos para tratar de entender o interpretar un poco qué es lo que se juega el 16 de julio en Santa Fe. Sí hay que decir que en Juntos por el Cambio tienen un caminito hecho de acá hasta Las PASO, 3 fines de semana consecutivos donde creen que la tapa de los diarios del lunes la va a favorecer. 16 de julio en Santa Fe, 23 de julio en Córdoba Capital y 30 de julio en Chubut. Los cálculos que están haciendo es que van a ganar las 3 elecciones. ¿Córdoba Capital es PASO o no? Es elección primera vuelta. Es elección primera vuelta. Se define quién va a ser el intendente de Córdoba. Eso digo para el contexto general. Lo más importante que cambia en Santa Fe es que se rompe la lógica de los 3 tercios con el armado del famoso Frente de Frentes. Este acuerdo político que la verdad que desde lo ideológico cuesta un montón explicarlo,
pero el Frente Progresista que tiene una raigambre de tradición socialista, principalmente, más allá que hoy por ahí la cara más visible es Pablo Hapkin, que no viene del socialismo, decidió hacer este acuerdo con Juntos por el Cambio. Viene el radicalismo, ¿no? Sí, tuvo algún pasado, me parece, por ahí Leandro lo sabe mejor, pero creo que tiene algún pasado cerca de Elisa Carrió y por ese lado. Y ahora volvemos a un escenario que Santa Fe no conocía desde el año 2007, que es el mano a mano entre el periodismo, entre el peronismo y lo que fue en ese momento el Frente Progresista. En esa elección se enfrentaron Wiener con Rafael Bielsa. Los escenarios posteriores, en 2011 fue una cosa tremenda. Cuando hablamos de tres tercios, yo estuve viendo los números, en 2011, sobre un padrón de 2.700.000 personas que están habilitadas para votar en Santa Fe, Lifschitz le ganó la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, a Miguel del Cel por 5.500 votos. Nada. No sé si se acuerdan de esa elección, Sí. yo ya cubría elecciones, lo que habla sobre todo de mi edad, y me acuerdo que fue una cosa impresionante porque además entre ellos hubo, creo que hubo menos de 3 décimas de diferencia, y el tercero, que fue Agustín Rossi, sacó 30 puntos. Era 31-6, 31-2, 30. O sea, ese escenario fue el de 2011. Es la elección que Miguel del Cel estaba preocupado por ganar. Sí. ¿No? Sí, de hecho, yo creo que lo he contado en este programa, yo he hablado con gente que trabajó en esa campaña, y dicen que si revisaban un poco más las urnas la ganaba. Pero no vamos a ir de acá. Digo, el primer cambio es el cambio de este escenario. Es con la estructura del frente de frentes se vuelve a un mano a mano distinto, ¿no? A lo que veíamos antes. Vamos al segundo cuadro, que es la fragmentación en las dos principales alianzas. Vamos ahí, hoy tenemos un candidato acá sentado, pero son varios más los candidatos. Fíjate lo que es la alianza Juntos Avancemos, que es la alianza peronista. Tenés directamente un candidato por espacio político. Claro. Si los podés identificar, tenés a Marcelo Lewandowski, más identificado con el gobernador Normal Perotti, aunque como no tiene una muy buena imagen, no tiene una gestión muy o bien valorada en la provincia, está bastante corrido de la campaña, pero viene de ese lado. Marcos Clery, que es un dirigente de la Cámpora, principal dirigente de la Cámpora de la provincia de Santa Fe. Leandro Busato, nuestro invitado, más identificado con Agustín Rossi, y Eduardo Tonioli, que hoy es diputado nacional por el Movimiento Evita. Es decir, el peronismo no pudo alcanzar el más mínimo acuerdo para achicar las opciones. Todos los espacios políticos del peronismo llevan un candidato. Y después viene lo que pasa con la alianza opositora, donde vos tenés ahí a Carolina Lozada, una recontra mega halcona, con Maximiliano Puyaro. Radical sería, en este caso. Sí, son los dos radicales. Lo que pasa es que el radicalismo tiene como una mimetización tan grande con el PRO, que tiene mucho que ver con la tercera placa que vamos a ver, que si quieren por charlar, bueno, nos queda Mónica Fein, que es la representante del socialismo tradicional, ex intendenta de Rosario. Ojo con Mónica Fein, que puede ser determinante, ¿eh? No es una dirigente que creo yo vaya a sacar 2 o 3 puntos. Es una dirigente bastante valiosa y muy conocida en Santa Fe. Y para mí, o por lo menos para nosotros, para los porteñocéntricos, esto es el resultado que va a haber que leer. Porque lo que seguro sabemos es que tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Burrich tienen sacado un pasaje para Santa Fe para el 16 de julio. Y lo que seguro sabemos es que uno de los dos no lo va a usar. Claro. O sea, los dos con el mismo no van a festejar. No, Horacio Rodríguez Larreta hace campaña con Maximiliano Puyaro junto con Martín Lustó, podemos decir las dos principales referencias detrás, y del lado de Carolina Lozada tenés a Mauricio Macri y a Patricia Burrich. Es decir, la interna del PRO se juega una parada brava en Santa Fe, y ojo con también la lectura porteñocéntrica, porque así como vemos a Carolina Lozada por ahí más presente en los medios y creemos que es favorita, yo estoy hablando con muchas personas en Santa Fe y me dicen, nadie la ve como la favorita en la interna. Ven una interna peleada. ¿Y Fein a quién le saca? Fein, ¿a quién le saca? Y si habría que medirlo, Maximiliano Puyaro fue ministro de Seguridad de un gobierno socialista, de un gobierno de Miguel Lifschitz. Lo que pasa es que el panorama cambió un montón y se referenciaron en distintos lugares ahora. Igual digo, las encuestas hoy lo ven a Maxi Puyaro como favorito en la interna de Juntos por el Cambio. Pero ojo, lo que me decían es, ojo, porque Carolina Lozada también es una dirigente que tiene lo que los consultores llaman el voto vergonzante,
que Claro. vos No te lo al quieren decir, encuestador claro. no le decís que lo vas a votar, pero adentro del cuarto oscuro, cuando te dan la boletita, haces hago así porque tiene... Me gustó la onomatopeya. Tiene A mí no boleta... me hace la virome. Pero tiene... es más un zig-zig, Es raro todo, ¿no? de Guillermo Nin. Y la particularidad del sistema electoral de Santa Fe, ¿no? Que se lo pueden preguntar a nuestro invitado, qué opinión tiene sobre eso, pero son 5 boletas distintas, te dan 5 boletas para cada categoría, vos tenés que marcar, son 5 urnas distintas, es como desactivar una bomba, ¿viste? Vamos con nuestro Dale. invitado, vamos con Leandro Busato, que escucha atentamente. Y voy a arrancar por lo último, entonces. ¿Alguien les explica cómo votar en Santa Fe? Porque entiendo que hay que saber bien qué marcar, qué no marcar, para que no te lo anulen, además. Buenas noches, ante todo. ¿Cómo va? Leandro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? En realidad es un sistema bastante complejo. No vas con tu boleta, sino que el presidente de mesa te da una boleta. Esta es la de gobernador, la que están viendo ahí. Ok. Y cuando vas, te dan una con cada color por categoría. Como elegimos 5 categorías, gobernador, senador, diputados y diputadas, intendentes e intendentas y concejales, te dan 5 papeles diferentes. Tenés un pequeño box, que no es un cuarto oscuro, es un box, y marcás con una lapicera cada En cada boleta una. y metés en cada una, que tiene a su vez un color definido. Bueno, es un Esta laburo. boleta aparece bastante prolija. En la categoría legislativa, bueno, Claro, es una tenés que boleta buscar A3 caritas. con las caritas reducidas así. La verdad que es bastante polémico el sistema. Se pensó con una finalidad, terminó como todo sistema electoral con necesidad de revisarse, Claro. porque hoy para mí deslegitima la voluntad popular. ¿En qué sentido? En que primero los partidos políticos pasan a tener un rol secundario, segundo rompe, fragmenta las opciones políticas desde los partidos y le da demasiada envergadura a los personalismos. candidatos y a los famosos. Sí. Claro. Y en tercer lugar, nosotros tenemos una constitución cuya última reforma del año 1962, que establecía en un momento de mucha fragilidad democrática una cláusula de gobernabilidad que le daba al gobernador la mayoría automática en diputados. La cláusula decía que el gobernador se llevaba 28 de los 50 diputados. ¿Qué pasa con esta reforma? Ganás la gobernación, pero podés perder las diputaciones a mano de otra lista, como pasó, por ejemplo, cuando Antonio Bonfatti fue gobernador y nosotros ganamos en diputados, con María Eugenia Bielsa, Sí. o pasó, en este caso, con Omar Perotti gobernador y ganó Miguel Lifshitz en diputado, por lo cual está contrariando la propia Constitución de 62. Claro. Claro. Esa fragmentación lo que te impide es fácil obstaculizar, pero es muy difícil generar transformaciones profundas, digamos, ¿no? Total. Además, es muy complejo el tema porque la categoría en diputados ganás 28 y te llevas la mayoría absoluta, sin embargo después los 22 restantes dividís por sistema DONT. Por lo cual la segunda fuerza, perdiendo por un voto, Claro, puede tener 14, 12, 13 diputados. claro. O diputadas, muy poco. ¿Y hay voluntad de cambiar esto en Santa Fe? Bueno, falta un acuerdo político y que la política también se ponga los pantalones largos. La verdad que yo creo que en Santa Fe, en términos generales, la política viene transitando con mucha comodidad, sin interpelar a fondo ni el sistema institucional, ni el sistema productivo, ni el sistema económico. Es una política bastante pacata respecto a lo que nosotros entendemos debe hacerse en Santa Fe en este momento. No solamente desde el punto de vista, desde la institucionalidad, sino también reformas profundas desde el punto de vista económico y social. Santa Fe no puede seguir siendo una provincia rica solo por la riqueza de sus recursos naturales, con bolsones de pobreza que realmente rozan lo vergonzante. No puede seguir siendo una provincia productiva que carezca, por ejemplo, de un banco público, un resorte fundamental para cualquier economía que ¿No se hay un dice... banco de la provincia de Santa Fe? No, se privatizó en los 90 Claro. con el peronismo y nosotros estamos planteando en campaña volver a estatizar un banco público que apueste al crédito con sentido estratégico. No puede seguir siendo una provincia que exporte 19.000 millones de dólares y tenga paro sistemático de los docentes porque hay gobiernos que se niegan a tener escuelas abiertas con buena infraestructura escolar, digo, ¿no? Entonces, nosotros estamos planteando básicamente que vuelva a ser una provincia rica por la riqueza de su pueblo. Ahora, Leandro, me quedo en lo de la crisis de los partidos políticos que se refleja en el tema del sistema de votación. Hay una discusión de modelos dentro de la interna de la provincia de Santa Fe del peronismo. ¿Por qué no se pudo lograr la unidad o hay una coincidencia en no solamente en los qué, sino en los cómo? No, yo creo que se discuten modelos. No diría que digamos, diría que se... En la interna del peronismo, digo, Sí. Creo que hay un modelo que expresa el gobernador Perotti, que tiene sus candidatos, básicamente Marcelo Lewandowski, Sí. y yo diría que Marco Clery en un acuerdo con la vicegobernadora que lleva como primera diputada,
Y nosotros tenemos una visión diferente. Nosotros tenemos una visión de un peronismo que no solamente se renueve generacionalmente, sino también que tenga mucho más que ver con la distribución que con la generación de la riqueza. Para nosotros, la provincia de Santa Fe tiene excelentes condiciones de productividad. Lo que tiene es escasez en la distribución del ingreso y una manera de abordar la problemática de la seguridad muy pasada de moda. La provincia de Santa Fe hace rato que no teje un gran acuerdo político, social y democrático sobre cómo abordar la principal problemática de los santafesinos y de las santafesinas. No es que hace 2 meses que tenemos un problema de seguridad, hace 15 años que tenemos las peores estadísticas en materia de seguridad. Y la verdad, hace 15 años que yo escucho a todos los dirigentes políticos de Santa Fe, con honrosas excepciones, como el caso de Agustín Rossi en su momento, plantear que la problemática de la seguridad es un problema reducido al tráfico de estupefacientes o al consumo de drogas. Chicos, la verdad que el consumo de droga y tráfico de estupefacientes hay en todos los lugares del mundo. Lo que no hay es una disputa territorial de bandas narcocriminales que se han visto con un Estado en retirada, con una policía autogobernada y con una mirada bastante tenue de la política para abordar el problema. ¿Cómo se ve esto de que se acuse a un candidato de narcotraficante? Porque digo, en Buenos Aires, y por ahí esto, como decía Nico, es un poco porteñocentrismo, la interna Lozada tirando títulos de que su contrincante... Claro, pero Puyaro ni siquiera habla mucho en los medios. Es Lozada la que tiene más voz diciendo es un narco. ¿En Santa Fe el clima está con ese tono o hay algo más de...? No, el peronismo está discutiendo, nosotros estamos por lo menos en una campaña propositiva. La verdad que a mí me llama poderosamente la atención, pero bueno, cada uno elige de alguna u otra manera con qué tono hacer la campaña. Yo creo que es una locura que en democracia los dirigentes políticos estemos acusándonos de situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el delito y fundamentalmente con el narcotráfico. Es que debería denunciarlo si eso es cierto, más que decir probablemente. yo no compito contra narcos. La verdad que yo, digamos, no quiero meterme en nuestra interna porque demasiado tenemos con la nuestra. Lo que sí está claro es que la política en estos términos transita en una hoguera de vanidad de que poco favor le hace a la gente que está esperando propuestas concretas para saber qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Me parece que es una situación que también responde a un patrón, a un modo de hacer política, que yo lo veo siempre en el mismo lugar. Los dirigentes que responden a Juntos por el Cambio tienen una manera de encarar la sociedad con lo que implica más o menos, en algún punto políticamente, lo que implica la doctrina de shock. Golpear con grandes títulos, golpear con la descalificación permanente hacia la política y hacia los adversarios, tratando de llevar un manto de sospecha, digo, ¿no? Para Lozada, Puyaro puede ser un candidato vinculado al narcotráfico. Nosotros los que hacemos peronismo y somos kirchneristas, somos básicamente un rejunte de mafiosos que queremos saquear al pueblo. Todos estos títulos estridentes que no se explican en otra cosa que declaraciones periodísticas de alto voltaje, no solamente muchas veces no tienen asilo en la realidad, sino que llevan la política al peor de los planos, que es al plano de la descalificación, que es al plano de la lejanía respecto a la agenda ciudadana. Y nosotros nos propusimos hacer una campaña diferente. Yo siento que estamos cumpliendo 40 años de democracia y hay gente que no come, hay gente que no se educa, hay gente que no se cura con democracia en Santa Fe, que tenemos un divorcio muy grande de la agenda de la política en Santa Fe con la agenda de la sociedad. Y nosotros queremos decir a los santafesinos que se puede hacer política desde otro lugar y que se puede poner a la política en otro lugar, diciendo qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Nico? Leandro, este 16 de julio Santa Fe tiene paso, no se elige gobernador, sino que se eligen los candidatos a gobernador, pero vos sabés que entre Puyaro y Lozada creen que sí se está eligiendo el gobernador, ¿no? Bueno, me parece que es una subestimación. Primero porque, como decís vos, es una paso, no una general. Segundo, que las pasos en Santa Fe han funcionado siempre con situaciones cambiantes. Y pongo el caso de lo que nos pasó a nosotros en 2007 y en 2011, cuando fuimos con paso y ganamos las pasos en 2007 con Rafael Bielsa, en 2011 con Agustín Rossi, y después perdimos las generales, en ambos casos. Porque estábamos haciendo lo mismo que hacía hoy Juntos por el Cambio. Matándose entre ellos. Discutíamos modelos más que formas y discutíamos cuestiones de fondo. Y el resultado es que la gente no une lo que los dirigentes desunen. O sea, vos decís, si en una paso, en este caso, le va bien a Puyaro o a Lozada, no es seguro que ganen una general. No, absolutamente por la no. Historia de las elecciones anteriores. Por la historia de las elecciones anteriores, porque las propuestas políticas se fidelizan después en las elecciones generales y porque falta mucho tiempo de acá al 10 de septiembre. Y nosotros somos conscientes que la Argentina está discutiendo también qué modelo de país quiere vivir. Y cuando sea el 10 de septiembre va a estar mucho más claro también la oferta electoral nacional. Y la Argentina este año disputa claramente si quiere seguir en la senda del crecimiento y quiere seguir sosteniendo pilares como la educación pública, la presencia del Estado. Pero hacia adentro de la unidad de la oferta del peronismo, digamos.
¿Los que pierdan van a acompañar? ¿Eso está resuelto? Sí, obviamente que eso es una película, no es una foto. Eso hay que construirlo. ¿Y Yo hoy voy a cómo está? acompañar. Bueno, yo creo que estamos en el camino correcto. En la medida que seamos todo parte de un programa de gobierno, en la medida que seamos todo parte de un proyecto político y en la medida que encontremos un ámbito para poder dirimir nuestra diferencia. No es que no somos diferentes, no es que somos todo lo mismo, pero también tenemos que pensar claramente más afuera que adentro y cómo presentamos al peronismo, aún con diferencias, como una coalición que permite ordenar la vida de los santafesinos Leandro, en función de algunas cosas. Si la unidad del peronismo a nivel macro, de Unión por la Patria, se hubiese dado antes, ¿crees que ustedes en Santa Fe hubiesen, dentro de ese contexto nacional, hubiesen podido tener un contexto para llegar a un acuerdo? Y es contrafáctico, pero me arriesgo a decirte que hubiéramos tenido un escenario diferente, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que el proceso de atomización del peronismo a nivel local, en términos electorales, tiene que ver con el momento que transitaba el peronismo a nivel nacional en ese momento, cuando cerraron la lista. ¿Que fue cuándo? Y el principio de mayo. Claro. Estábamos en un momento... Otra vida. Estábamos en un Otra momento vida. diferente. Pero bueno, me parece que es importante también hacer algunas consideraciones positivas. Primero, 3 de los 4 candidatos tenemos menos de 45 años, por lo cual para mí también es importante aparecer con un proceso de recambio generacional. Segundo, no hay grandes electores en esta interna de Santa Fe, por lo cual también estamos discutiendo nuevos liderazgos y nuevas maneras de interpretar al electorado, en Juntos por el Cambio y en el peronismo. Cuando decís no hay grandes electores, no hay una referencia política que ordene la mirada sobre la interna del peronismo. Exactamente. La muerte de Miguel Lifchit y la imposibilidad de Omar Perotti como candidato a gobernador para su reelección trae aparejada la idea de surgir nuevos dirigentes y dirigentas, y en ese sentido me parece que estamos hoy con un piso y nadie todavía ha explorado su techo. Bueno, pensando en lo que vos decís, al menos lo generacional, pienso en Córdoba. Sí. Y en la muerte de la Sota en su momento, Schiaretti, que ahora tiene una persona a la que parece no responderle mucho y gana por sí misma. ¿Crees que esto a nivel nacional, con un Massa incluso candidato, habla de una nueva etapa del peronismo directamente? Sin lugar a dudas. Yo, por lo menos mi visión es que la democracia ha tenido 2 periodos bien marcados. Alfonsín Menem el primero, con el Pacto Olivo como emblema, y la segunda, la década que arrancó con Néstor Kirchner por 2003 y que tuvo como anverso a Mauricio Macri, lo que se ha generado desde la derecha democrática por primera vez en la historia. Después de 20 años del surgimiento de esa etapa, inexorablemente estamos camino a otra etapa en la que los actores políticos, por lo menos en términos electorales, ya no son los mismos. Cristina Fernández de Kirchner, que sigue siendo la principal referencia política de la Argentina, no es candidata a nada, por lo cual institucionalmente no va a ocupar un lugar en los próximos años, e independientemente de que sea una dirigente con muchísima responsabilidad política, la Argentina va a tener que discutir los próximos 20 años pensando más allá de Cristina, e inclusive más allá de Macri. Y esto es una novedad. Y lo otro es que ningún frente político que compite en la Argentina hoy tiene un basamento hegemónico hacia adentro. Y esto explica también la fórmula de Unión por la Patria. Unión por la Patria no es el kirchnerismo o no es el peronismo no kirchnerista. Es una coalición que tiene en Sergio Massa una parte del peronismo, en Agustín Rossi otra parte del peronismo, en la lista de candidatos a senadores otra parte del peronismo, en la lista de diputados y diputadas otra parte del ¿Y peronismo. sabe la Argentina gobernar de esa manera? Digo, la historia política argentina no tiene experiencia de coaliciones. Se va a tener que acostumbrar. La cultura política argentina tiene necesidad de liderazgos muy fuertes. Los últimos 4 años han sido bastante frustrantes y también bastante parecido a lo que yo te estoy planteando. Digo, ¿no? Ni el Frente de Todos fue un proceso hegemónico, ni Juntos por el Cambio o Cambiemos constituye un proceso hegemónico. Naturalmente que hay referencias más fuertes. Ahora, yo creo que la cultura política en esta instancia va camino claramente a esas grandes coaliciones. Esto lo planteaba Néstor hace mucho tiempo. Néstor decía, la Argentina tiene que tener una coalición de centro-izquierda con el peronismo y una coalición de centro-derecha. En ese momento estaba apareciendo Mauricio Macri como jefe de gobierno. Lo que nunca pensamos es que la derecha iba a radicalizar tanto su discurso. No, y que en la transversalidad no iban a acompañar. Y que en la transversalidad... Hay gente que no le gusta mucho la palabra, a mí me encanta, que iban a traicionar, digamos, el mandato por el que habían asumido eso. Sí, digamos, ¿no? Probablemente en la primera discusión en serio que la Argentina fue a fondo interpelando los poderes fácticos en la 125, la famosa transversalidad decidió ser políticamente correcta e ideológicamente incorrecta. Por eso el socialismo está donde está hoy. Porque cuando la Argentina transitaba camino donde el progresismo tenía un continente que no rompía el status quo, era cómodo decirse progresista. Cuando la Argentina interpeló en serio los poderes fácticos y fue a fondo con la redistribución del ingreso, algunas fuerzas progresistas se vieron tensionadas y decidieron quedarse con el poder y el status quo.
Néstor. Y yo en eso valoro muchísimo lo que ha hecho Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Retomo algo que decías hace un rato. Hablando de tu propio espacio político, decías, no somos todos iguales, no somos todos lo mismo. Está claro, hay 4 candidatos diferentes. Algo parecido pasa en la otra fuerza mayoritaria que tiene posibilidades de gobernar. Son 4 ustedes, son 3 el otro espacio. Hay 7 miradas diferentes sobre la problemática de una misma provincia que además tiene a la ciudad de Rosario como foco central de un conflicto muy grave. Digo, 7 miradas diferentes para un mismo problema. No, yo creo que hay 7 ofertas que van a tener que tener una misma mirada y un mismo diagnóstico y una misma solución. La crisis que Santa Fe atraviesa en materia de seguridad no aguanta más, no resiste más una sola mirada, un solo diagnóstico y un solo programa. Si hace 15 años que fracasamos, tratemos de modificar los métodos y probablemente obtengamos distintos resultados. ¿Y pero esa confluencia no debe ser previa y no posterior? No, esa confluencia tiene que ser, obviamente, en el proceso de transición entre la elección y la autoridad y la asunción de autoridades, y tiene que ser permanente. La inseguridad que atraviesa Santa Fe requiere de una política de Estado. Eso implica hablar más con los que piensan diferentes y menos con los que piensan igual. E implica ponerse de acuerdo sobre 4 cosas básicas que en Santa Fe parecen mentira, pero no nos hemos puesto de acuerdo desde el retorno democrático a la fecha. Por ejemplo, la ley de policía de Santa Fe es del año 1975. La ley del servicio penitenciario, problema grave si los hay, porque digo, todos los jefes narcos operan desde la cárcel a través de llamadas telefónicas, es del año 1978. Santa Fe no tiene una ley de seguridad pública, Marco. El esquema de ascensos y descensos policiales sigue regulado por la propia fuerza con un sistema bien corporativo de asuntos internos. Los intendentes no tienen decisión en la seguridad de Rosario ni de Santa Fe. Cosa que acá pasa en Buenos Aires con las policías locales que manejan los intendentes y que combinan fuerza con la policía bonaerense. Entonces, estas cosas necesitan una política de Estado. E inclusive las medidas que nosotros necesitamos para que el Estado retorne a los barrios necesita una mirada de un plan quinquenal, sabiendo que va a trascender una sola gestión de 4 años. Entonces, si vos sabés que no vas a tener reelección y que vas a administrar 4 años, tenés que tener una mirada un poquito más humilde. Terminemos con esta mirada fundacional de que cada uno viene y la historia comienza con cada uno y termina con cada uno. Porque con esa mirada, hace 15 años que nos pegamos todos los días la cabeza contra la pared y en el medio está la gente con la ñata contra el vidrio, viendo cómo la política naufraga en la hoguera de vanidad de los dirigentes que nos acusamos y no tiramos una solución en concreto. Yo propongo una reforma policial, una reforma normativa, una reforma de la justicia y un plan quinquenal. Tenemos 5.200 establecimientos educativos. Hay escuelas en Santa Fe que no tienen pizarrón, que dan computación y no tienen una computadora para mostrar a los chicos qué significa eso. La provincia que exporta 19.000 millones de dólares. Ahora, 10 empresas, las grandes agroexportadoras, no pagan un centavo de impuesto. Y cualquier hijo de vecino que abre un kiosco en la esquina de su barrio tiene que pagar ingreso bruto. Entonces empecemos a cambiar la matriz tributaria, empecemos a hacer que los que tienen mucho aporten un poquito para que los que tienen poco tengan un poquito más y probablemente también empecemos a vivir más seguros. Porque le tiramos los pibes a la escuela con la idea de que la escuela nos devuelvan pibes mejores y la verdad que es muy difícil si vos no tenés pizarrones, calefactores, ventiladores o maestros que tengan ganas de ir a la escuela. Gracias, Leandro, por haber venido. A ustedes. 16 de julio, el domingo 16 de julio, las elecciones en Santa Fe, se juega mucha cosa. La provincia y la Argentina también. Gracias, Leandro. Gracias. Bueno, vamos con Néstor. Sí, vamos. Néstor Espósito tiene un tema muy interesante, un poco perdido en la agenda, pero no por eso. Esas cosas que Desiguales rescata. Pero retomado porque es muy agenda nuestra, es muy tema de nuestra es. agenda. Hoy hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Es de hoy? Es de hoy, hoy hace un rato nada más. La Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad de todos sus miembros cerrar definitivamente la posibilidad de que el policía Luis Chocobar, condenado a 2 años de prisión y 5 de inhabilitación por homicidio en exceso del cumplimiento de un deber, sea juzgado nuevamente por un tribunal popular. Chocobar, desde que comenzó toda esta historia, vas a ver en esta placa la cronología de lo que ocurrió con Luis Chocobar. El 8 de diciembre de 2017 ocurrió el hecho, aquel famoso hecho en que Chocobar salió a perseguir a un delincuente que había asaltado a un turista estadounidense, le disparó, recibió 2 balazos por atrás, terminó muriendo. Pablo Cucoc, el asaltante, terminó muriendo. A partir de ahí se abrió una causa en la que Chocobar estuvo acusado del delito de homicidio agravado por haber sido cometido
por un agente de fuerza de seguridad y básicamente porque los disparos entraban por la parte posterior del cuerpo. Disparó de atrás cuando estaba huyendo. Se armó toda una enorme polémica. Todos conocen qué pasó con esa polémica. Volvemos a la placa para seguir con esa cronología. 2 años después, en 2019, la causa fue elevada a juicio. Sí. Ahí, por primera vez, la defensa de Chocobar pidió el juicio por jurado. Le dijeron que no, porque en la capital federal eso no pasa. En diciembre del mismo año, cuando se produce el primer rechazo, se llama a juicio oral y público. Y el 28 de mayo de 2021, hace 2 años, Chocobar resultó condenado. Una semana después, pidió la nulidad del juicio en el que fue condenado porque decía que no había jurisdicción, que no era ese el tribunal que debía juzgarlo, sino un tribunal popular. E insistió con ese reclamo de nulidad hasta hoy a la mañana. Mira. Hoy a la mañana la Corte Suprema le dijo, terminala con esto. No hay juicio por jurado, rechazó el último planteo y bueno, entonces ¿cómo sigue la historia? Desde la condena de mayo del 21 hasta hoy, la Cámara de Casación tiene que resolver si confirma la pena, es decir, si dice que lo que hizo el tribunal oral de menores en este caso estuvo bien, si la rebaja la pena, tal como sostiene la defensa de Luis Chocobar, porque dice que actuó como debe actuar un policía, o si por el contrario, como pide la querella, incrementa la pena y la puede llevar hasta la prisión perpetua por el homicidio agravado por haber fusilado a un delincuente que estaba huyendo. Todo ese es el escenario que se abre a partir del fallo de la Corte de hoy. ¿Me recordás, Néstor, cuál es la condena que él recibió? Él está condenado por homicidio agravado por el exceso del cumplimiento del deber a una pena de 2 años de prisión en suspenso y 5 de inhabilitación. Como la condena no está firme, Chocobar conserva todavía el grado militar, obviamente no porta armas ni hace tareas de calle, pero sigue siendo el grado policial, no el grado militar, sigue conservando el grado policial, aunque no está formalmente en funciones tradicionales de policía. Y Néstor, ¿cómo crees que cae esto en el marco de una campaña electoral donde siempre el discurso punitivista garpa? Se mete en el medio, en el corazón de la discusión sobre cómo se combate a la delincuencia y le cae como anillo al dedo aquella proclama de a los delincuentes cárcel o bala contra el respeto a las garantías constitucionales que establecen las leyes, fundamentalmente el Código Penal y la Constitución. Pero la Corte, convengamos que no es muy, digamos, alejada de los intereses de ese sector que pide bala. No, pero en este caso en particular lo que la Corte hizo fue decir, bueno, muchachos, resuelvan esto. Háganse cargo. Porque después, claro, interviene ahora la Cámara de Casación porteña y después va a llegar a la Corte Suprema. Entonces lo que está diciendo es, bueno, resuelvan esto, déjense de jorobar con el tema del juicio por jurado, que además en la capital federal no se ha implementado en ningún caso. No. Rige en una docena de provincias en el interior del país, pero no, en la capital federal incluso, pero no se ha implementado ningún juicio por jurado de esta naturaleza en el ámbito de la justicia nacional, en lo criminal y correccional de la capital federal. Lo que está diciendo es esto no va. El juicio que hicieron valió, hay que revisar lo que dice ese juicio. Y de esa decisión que cae en el medio de la campaña, probablemente no haya, pero hace 2 años que están esperando, de esa decisión se sabrá si lo que Chocobar hizo finalmente estuvo bien o fue un homicidio. Gracias, Néstor. Nos vamos al living, al encuentro de Ariel Sujarchuk, que hoy no estuvo en una reunión que el gobernador Kicillof tuvo con el intendente, estuvo en Maquinista Sabio inaugurando un centro de desarrollo infantil. Pero también estuve en la reunión. Estuvo en la reunión. Muy bien. En la foto no saliste entonces, Ariel. Sí, pasé la foto, era muy amplia, pero sí, estuve ahí. Muy bien, buen dato. A ver qué encontrás. Ahí vamos a esa reunión, pero una cosa me llamó la atención de la inauguración del centro del CDI de Sabio, es que el nombre es de una vecina, de una docente y una vecina. Sí, nosotros tenemos un programa de identidad donde sobre una preselección de nombres que proponen los vecinos, finalmente votan cuál es el nombre que se impone a los distintos edificios públicos que vamos inaugurando en el Partido Escobar. Tenemos una práctica que es democratizar las tomas de decisiones, una herramienta es el presupuesto participativo, otra herramienta es este programa de identidad. La verdad que en este caso es una vecina que en este momento tiene 82 años, estuvieron sus hijos, sus nietos, su nuera, después me mandó un videíto
una docente de toda Beatriz, la vida. ¿no? Beatriz Cousiña de Moreira. Beatriz, Betty, muy querida y muy conocida, que fue, la verdad, votada por amplia mayoría. Es lindo que un centro educativo, un centro de desarrollo infantil, tenga el nombre de una docente fundadora. Su marido también fue fundador de Bomberos Voluntarios en Escobar. Son de esas personas que en su acción cotidiana hicieron las bases de una comunidad y que lo hicieron porque sentían que tenían que hacerlo, no porque un día su nombre iba a estar en letra de molde en un edificio. También es lindo honrar en vida y también es un lindo mensaje para la juventud o para las familias jóvenes que llevan a sus hijos a este CDI, que en circunstancias muy difíciles, seguramente mucho más complejas que las actuales, hubo gente que dejó todo para crear esta ciudad. Y que nosotros, la generación contemporánea, tenemos que ser ese ejemplo para que nuestra ciudad siga creciendo. Vas por el tercer mandato, ¿no? Así es. Esa es tu intención, al menos. Estuviste bien en esta reunión de intendentes. Nos interesaba mucho qué se habló ahí. Para los que no lo saben, hoy hubo una reunión de intendentes del Gran Buenos Aires con el gobernador Axel Kicillof, con quien ideó la campaña del Clio, al menos eso es lo que se difundió entre la prensa. ¿Qué se puede decir de ese encuentro? Que expuso el gobernador primero el punto de partida de la campaña electoral, después del cierre de listas. Fue bastante contundente en el apoyo a los municipios y la importancia que tienen los dirigentes territoriales en esta disputa electoral, que le quedan 38 días para las PASO. Las listas, si bien traccionan de arriba y de abajo, traccionan desde toda la boleta. Es un momento donde el territorio ha mostrado mucha conexión con la gente, pero lo digo como intendente, gran parte de las obras, el CDI tiene apoyo de la provincia de Buenos Aires y financiamiento de la Nación. A unas cuadras de ahí están los asfaltos que logramos con el apoyo del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires y en breve comenzamos la Ruta 26 que también hace la provincia de Buenos Aires. A pocos pasos más tenemos la obra de AISA, que es Aguas. O sea, la combinación de financiamientos públicos nacionales, provinciales y municipales que hicieron posible, aún en pandemia, aún con sequía, aún con los efectos de la guerra, hacer un avance muy importante en todas nuestras localidades. Ahora hay que ponerlo en valor. Axel tiene un eslogan para todo esto que es derecho al futuro. Poner en valor significa que traccione esa territorialidad hacia arriba. Ponerlo en valor es ponerlo en las urnas, con todas las letras. Esto, las políticas públicas que hacemos adelante, bueno, hay que tratar de capitalizarla para seguir para adelante. Para adelante es para el futuro. Hay una opción que es la derecha y otra que es la de los derechos. Estos derechos, Axel los sintetiza en un eslogan que es derecho al futuro y es el futuro que nosotros queremos para la Argentina, para los bonaerenses y yo particularmente para los escobarenses. ¿Vos coincidís con que se tracciona más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo? No, se tracciona de todos lados y se destracciona también, ¿no? ¿Cuál sería la palabra exacta? Creo que todos empujan los diputados provinciales, nacionales, senadores, el espacio político como un conjunto. Y después, por supuesto, según las realidades territoriales o las situaciones de cada uno, siempre hay algún diferencial que cada uno puede aportar. Ariel, vos siempre creíste en la necesidad de una fórmula de síntesis para las PASO. Finalmente se da con el agregado de la precandidatura de Juan Grabois, pero eventualmente con una asimetría, digamos, por lo menos en términos de los apoyos y quienes tuvieron que sentarse en esa mesa a tejer eso. ¿Cuál es la escena, qué balance haces de la escena final? Primero que me escucharon, no, una verdad. Primero que creo que ha sido un proceso muy difícil, muy complejo, muy interesante y que de esta unión tenemos que empezar a debatir todos los temas que le importan a los argentinos. Mi percepción, camino a la calle todo el día, es mi tarea, es mi trabajo y es mi pasión. Lo que vamos a encontrar siempre es una necesidad de la gente de ser escuchada, de interpelar, de atender las necesidades y dar respuestas a problemas. No hay un minuto de tolerancia para peleas estériles, críticas entre dirigentes, atender y solucionar los problemas de los argentinos con propuestas claras, concretas, sin frases mágicas ni para las redes sociales ni para los medios. Creo que es la necesidad que tiene nuestra población y la tarea que nos corresponde a nosotros como gobierno actual y principalmente como nuevo gobierno que queremos ser de cara al futuro. Pero más allá de la voluntad de los dirigentes y las dirigentes, hay que construir un espacio de discusión para que no pase
lo de las discusiones internas de la gestión de Alberto Fernández? Confío mucho en el liderazgo de Sergio Massa. Lo conozco hace muchos años, tuve la oportunidad de interactuar mucho con él en mi primer mandato, me ayudó mucho, construimos una amistad, estamos en espacios políticos distintos, desganamos, y también creo que él empezó a construir una relación muy sana y muy interesante con el peronismo, con el kirchnerismo, con otros dirigentes territoriales. En estos meses que fui secretario de Economía del Conocimiento, pude estar en su equipo, a la par, viendo su capacidad de gestión en acción. Los argentinos vimos cómo veníamos a una crisis económica enorme, que Sergio Massa pudo frenar, pudo acomodar, pudo dar orden económico, pudo dar más orden político y empezar a generar bases necesarias para estabilizar la economía argentina. Y atender las contingencias. Gobernar es atender contingencias todo el día. Pero eso se vuelve a depender de un nombre propio, no de un sistema que un frente político pueda generar. Opinión, pero no la mía. Creo que la unión... No, lo que yo siempre hablo de la en Sergio Massa, sí, para que no se den esas discusiones internas. Sí, porque sí creo que tiene que haber liderazgos, el de Sergio Massa, el de Guado de Pedro, el de Máximo Kirchner, el de Axel y el resto de los dirigentes. También tenemos que aprender a trabajar constantemente o no casarnos cuando vemos que las cosas no están bien, a darnos los espacios de debate interno. Yo alguna vez lo expresé también en la elección intermedia, nos estamos debiendo más debates internos. No hay que tenerle miedo a los debates, hay que sumar inteligencia. Está bien lo que está haciendo Massa, de sumar y juntarse con todos, pero principalmente de atender los problemas de los argentinos todos los días y mostrar salidas claras de cara al futuro. Mirá, hay muchas situaciones que no han resultado deseadas y este gobierno, por razones objetivas, la pandemia, la guerra, la sequía, es incomparable con cualquier periodo. Pero sí también tenemos condiciones bajo el suelo, en las reservas de petróleo, en las de gas. Tenemos condiciones sobre el suelo, en el campo, pero también en la industria como crece. Tenemos condiciones en nuestra cabeza, en la economía del conocimiento, en la bio y nanotecnología, en las exportaciones de lo que es la revolución digital y las posibilidades de entrar en el mundo del futuro, y ahí no tenemos techo. Ariel, ¿eso lo ven todos los espacios políticos? Ahí la diferencia parece ser cómo explotar eso, ¿no? No los ven porque hay intereses muy distintos sobre lo que hay que hacer. Si nosotros tenemos como modelo un país que tiene un eje en la economía, en el sistema de especulación económica y financiera, como ordenador de la macroeconomía, es un país que tiene para pocos. Lo vimos los 4 años pasados, cómo se cerraban las industrias y se perdía el empleo registrado. Hoy tenemos crecimiento industrial y tenemos crecimiento del empleo registrado, pero nos falta mejor distribución del ingreso. Yo te puedo asegurar, y te invito a vos y a todos a caminar por los lugares que tenemos actividad industrial y comercial, que vas a ver más actividad. Hay que bajar la inflación, hay que mejorar la distribución de ingresos y hay que ver que la Argentina, con obras estratégicas como el gasoducto, pero también con dirigentes que entienden... Mirá, yo tuve la experiencia antes de ser intendente de ser dirigente nacional y pasar por distintas entidades intermedias. La superestructura, si habláramos en chino, habla chino mandarín y el territorio habla chino cantonés. Hace falta alguien que hable los dos idiomas, que pueda interpretar las dos situaciones, que alguien te arme el gasoducto pero desee el gas a la casa, que alguien que tenga la política de transporte pero como mañana Sergio Massa le da el sube a los isleños, que necesitan una herramienta para poder seguir viviendo su idiosincrasia y la heterogeneidad y la biodiversidad que tiene nuestra provincia de Buenos Aires. Que tengamos las obras estratégicas de AISA, pero que también conectemos el agua a los hogares. Digo, esta situación es la Argentina inclusiva. La de los VIP, la de los sectores exclusivos, es una Argentina que se puede gobernar, pero que mucha gente la mira por la ventana. Ese creo que es la gran diferencia de los modelos. Hay 2 modelos de país, nosotros interpretamos con humildad, asumiendo errores, perfeccionando nuestro esquema político y principalmente la capacidad de gestión, que de eso Sergio tiene mucha, que nosotros vamos a poder llevar la Argentina al lugar que nos merecemos. Nico. Ariel,
Creo que no es tu caso, porque tengo miedo de equivocarme, pero como el acuerdo de unidad que se ve en la superestructura de Unión por la Patria, en algunos municipios no se dio. A algunos intendentes del peronismo se les habilitaron listas con competencia. Rápidamente me acuerdo de La Matanza, Ituzaingó, San Martín Seguro, municipios gobernados por dirigentes del hoy Frente de Todos. ¿Está bien eso? Sí, la PASO está bien porque es una ley. Somos muchos los que le pedimos al presidente que no vayamos a las PASO en las condiciones que estaba el país en este momento. Se decidió continuar y se continúa. Nunca voy a estar en contra de una ley, independientemente de que me guste, porque de eso se trata la democracia. Digo, se llegó a una idea en la cual lo conveniente para el espacio era la unidad. ¿Por qué no es lo conveniente en algunos municipios? Porque no en todos los lugares se logró la misma síntesis que se logró a nivel nacional y provincial. ¿Y eso crees que en algunos distritos va a generar alguna complicación o es simplemente cuestión de y en algunos va a generar una complicación y en otro va a ser una virtud. Claro, en otro unirá después en la primera vuelta. Sí, o va a reafirmar los liderazgos o generar nuevos liderazgos. Fíjate, Moreno, en la elección pasada fue a las PASO. Mariel Fernández. El intendente que estaba en ejercicio salió tercero. Mariel ganó y finalmente hoy es la intendenta, digamos, claro, en ejercicio. O sea, en algunos lugares puede ser una complicación. Mira, mientras los debates internos sean respetuosos, propositivos y tengamos los códigos, porque pertenecemos a un mismo espacio, del que gana gobierna y el que pierda acompaña, se va a sumar. A veces es posible evitar esto pudiendo contener a todos los sectores. Y a veces aparecen los liderazgos y esos liderazgos quieren disputar y bueno, hay que aceptar las reglas de la democracia. Claro. Ariel, ¿qué rol te gustaría que tuviera Cristina Fernández de Kirchner en la campaña? Bueno, Cristina tiene siempre un rol, siempre un rol. Es como la canción de Marilina Ross, aunque no la veamos, Cristina siempre está. Y está en las ideas, está en la concepción de los programas, está en la estrategia, está en el corazón sensible que escucha a todos, está en la cabeza inteligente que ayuda a resolver conflictos, está en la salvaguarda de una mirada estratégica y conceptual del país que es necesaria, y no tengo la menor duda que todos los días Cristina está participando de alguna manera. Con dirigentes, con charla, con lo que sea, decís. O con la gente. ¿Y te gustaría que esté más en acción, digo, en actos, etcétera? Como lo pide hasta su hijo públicamente, ¿no? Máximo Kirchner. Bueno, si su hijo lo pide, la debe conocer más que no solo su hijo, digamos, ¿no? Bueno, claro, pero dijo, le intenté convencer y no pude, sí. Ayúdenme. Esa fue la frase que dijo en Hurlingham. ¿Querías decir algo? No, quería escuchar la respuesta de Ariel. Yo los he escuchado a ustedes. Creo que Cristina va a participar en distintas modalidades y momentos. Hoy tenemos un momento que hay que consolidar este nuevo frente que es Unión por la Patria, que no es simétricamente igual al anterior, pero que tiene los principales componentes. Tenemos que establecer esta marca social que queremos establecer, que base a la unión y la unión por los argentinos. Nos tenemos que unir por los docentes, nos tenemos que unir por los trabajadores, nos tenemos que unir por los industriales, nos tenemos que unir por los comerciantes, y estoy seguro que Cristina va a estar siempre en el lugar que más se la necesite. ¿Haces encuestas, mirás encuestas, te interesan? Yo tengo... Néstor me conoce de chico, 20 y pico años sí, 20 y pico años de consultor. Néstor? De la profesión. La profesión. Bueno, es más, todo contable. No te digo por qué, porque Milman fue a tu colegio, ahí se conoció en otro lugar, por eso digo. Pero yo leía las cosas que escribía y que hacía Ariel cuando era chiquito, él es mucho más grande que yo. Bueno, él se queda acá como columnista, así que me gana la última palabra. Claro. Pero... sí, me dediqué al periodismo muchos años de mi vida, a la comunicación unos cuantos también, así que me dediqué a las encuestas, me gusta, estoy jubilado de la profesión, pero sí, me entretiene mucho, las miro y también es un insumo útil para tomar decisiones. Ahora, como ex especialista en el tema, digamos, el tema que sean por internet, por redes sociales, porque hay mucho de eso hoy por hoy también, ¿lo ves serio? ¿Lo ves como algo confiable?
No voy a decir que es serio y que no, porque sería un acto de soberbia que no me lo permito a mí mismo, pero no es el método que yo elijo. Creo, depende para qué. Si es para una encuesta electoral, no, porque no todos usan las redes sociales o internet de la misma manera. Con respecto a otro tipo de valoraciones que no necesitas tanta precisión, quizás es útil. Si querés evaluar en algún segmento, especialmente que está hiperconectado, la opinión sobre algo puede ser. Como encuesta sociológica para medir opiniones de la gente, prefiero los métodos un poco más tradicionales que pueden ser las telefónicas o las domiciliarias. Y en ese sentido, las últimas que viste, que al menos en tu zona, que arrojan. Que Sergio Massa va a ser el candidato más votado en las próximas PASO. Néstor. Tenés, no sé si te comprende estrictamente en tu distrito, pero la Corte se apresta a resolver sobre muchos intendentes bonaerenses la posibilidad de la reelección, la posibilidad de que revaliden sus mandatos. ¿Tenés alguna mirada sobre eso, algún temor sobre eso? No, temor no tengo ninguno. Mirada, creo que en este caso veo solamente algo que detesto bastante y por mi relación con el mundo judicial también, cuando se montan sobre la estructura judicial para hacer prensa. O sea, que hacen una denuncia de escasa chance o nula, porque en este caso lo que están evaluando es una ley. Y una ley no puede ser inconstitucional porque una ley limitó las reelecciones y otra ley puede establecer volver a abrirlas o no. Bueno, la Corte acaba de declarar inconstitucional un artículo de una constitución provincial. Sí. Bueno, para serte sincero, vivimos una Corte muy especial, ¿no? Que suspende de una elección como fue la de San Juan, muy pocos días antes, lo cual incide drásticamente sobre el resultado, cuando podía haber tomado otras medidas, o no opina sobre un intendente que renunció hace poco en la provincia de Buenos Aires y es difícil entender por qué tiene que ser candidato de los porteños. Pero, bueno, debiéramos suponer, mi querido Néstor, que en este caso la misma ley que limitó estaba de dudosa constitucionalidad uno de los artículos. Recordemos esto, la reelección indefinida, digamos, por un intendente era legal hasta que María Eugenia Vidal en su momento la modificó, ¿no? Digo, en la provincia de Buenos Aires no es que se volvió legal, se creó una ley que las limita. O sea, no había ninguna ley, digo, quiero ser un poquito más claro, si me permiten. ¿No? Había una ley, no había ninguna ley que limitara las reelecciones de los intendentes. Hasta que se aprobó una ley que las limitó. Esa ley tomaba el periodo en curso como primer mandato y sobre eso podía durarse la constitucionalidad porque legislaba para atrás. Por lo tanto, se sancionó una nueva ley que no toma o sea, la ley sigue vigente, o sea, más de 2 mandatos no, pero no toma el primer mandato sobre el cual se sancionó esa ley como primer mandato y evita las dudas sobre la inconstitucionalidad que podía o sea, para los intendentes que estaban gobernando en ese momento, era bueno, es de acá para adelante, este mandato no cuenta. Sin profundizar y ser tedioso, generalmente no se legisla para atrás en muchas materias. Entonces, y materia electoral, por ejemplo. Entonces, salvo que haya cláusulas transitorias muy especiales, como fue cuando fue la reforma de la Constitución del 94. Pero para este caso, que es mucho más simple lo legal, queda la duda si es legal, era constitucional, legislar sobre un mandato en ejercicio. Por lo tanto, se genera una nueva ley o se corrige la ley anterior, por lo tanto, sigue sin haber más de una reelección, pero no se toma ese mandato en el cual fue sancionada esa ley. Ariel, última, en un municipio que supo tener referentes al fleje de la democracia, ¿qué pasa con Milei en Escobar? ¿Lo hablás por el triple sancionado por lesa humanidad? Así es. Bueno, no. Por bien, Pati, ¿no? Claro. Nuestro municipio tuvo a un intendente electo por los votos, pero que después fue condenado en 3 oportunidades por crímenes de lesa humanidad. Milei tiene intención de voto. Habría que ver ahora si es verdad que casó o no, porque la verdad es que no siempre lo que cuentan los medios lo cuentan las encuestas de la misma manera, o las encuestas que salen publicadas son las que yo tengo acceso. No obstante, digamos, ese espacio
tiene una representatividad. A veces lo tuvo por el hijo de Patti, a veces lo tuvo por algún sector de la derecha, pero siempre tiene un caudal electoral importante. Después de 20 años soy el primer intendente no patista, digamos. Mira. Ariel, gracias por haber venido. A ustedes, gracias por invitarme. Gracias. Bueno, nos vamos a ir al corte, si no me equivoco. Sí, señor. Y al regresar charlamos con Gabriel Solano, que es precandidato a presidente por una de las fuerzas internas del FITU. Calma. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales y ya estamos con Gabriel Solano, precandidato a presidente, va a participar en una interna de las PASO del Frente de Izquierda. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, nos estaba contando su pasión futbolera, que no la Sí. conocíamos. Hincha de River. Hincha de River. Voy a decir lo que pasó. Alguien tropezó en el estudio y se escuchó una voz por ahí que decía penal para River. Pero yo siempre digo que hay que entrar al área para que te cobren un penal. ¿Cómo? Si vos te hacen un favor en el medio campo, no te cobran penal. Y los que dicen penal Tenés que para entrar River al área. cargando, es que no entra al área. Bueno, Está piden muy el bien. VAR por Claro. producción. No, soy michelista y sobre todo gallardista. Y sí, bueno, no te queda otra. Sí, Si sos claro. hincha de River, no sos gallardista. No, a morir. No existe un hincha de River no ¿Lo ves bien gallardista. a De Michelis? Lo veo bien, aunque toma Hay un pero decisiones ahí. un poco extremistas todavía. Ajá. Yo que sé, en Brasil me parece que se equivocó, sacó defensores para meter delanteros, nos comimos 5. Me dice por Guaracha, en el fútbol sos más conservador que en la política. Sí, no, yo quiero salir campeón. Quiero salir campeón nada más. El otro día puso todo suplente contra Barraca Central, podía haber alternado un poquito. Pará, viste que hay una frase que dice, uno es como juega o mira el fútbol. Acá está siendo bilardista en la política, uno no puede decir que sos bilardista. Yo soy bilardista, que quede Ya claro. no sé, Lucila. A mí vamos me a gusta charlar. atacar, pero tampoco una locura. Perfecta no podía ser. Tampoco una locura. Yo que se lo veo como tiene que asentarse un poquito. Muy bien. Gabriel, estás en plena campaña, sos uno de los precandidatos del FITU, porque ahora es Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidad. Exactamente. Hace que tenés fórmula con Vilma Ripoll. Y te quería preguntar por lo que contábamos nosotros al principio, es lo que está ocurriendo en el Ministerio de Desarrollo Social. Eduardo Bellimoni forma parte de tu armado electoral. Sí, él no es candidato porque tiene otras tareas, digamos. Ajá. Hay como una especie, si vos querés, de división del trabajo, lógica, y él está muy abocado a todas las tareas que tienen que ver con el desarrollo del movimiento de unidad piquetera, del polo obrero. Pero yo hoy pasé venía corriendo de otras provincias, bueno, pero quise pasar. Y el reclamo es muy elemental, yo no entiendo cómo se soluciona. Lo que está reclamando hoy elementalmente es que se cumplan los compromisos de asistencia alimentaria a los comedores populares. ¿Qué es lo que no está llegando? Que no está llegando, y bueno, yo estuve ahí un rato y me comentaban, daban ejemplos de todo tipo y color, y aparte como estoy recorriendo el país y veo compañeras y compañeros de diferentes organizaciones en todos lados, todos me lo confirman. Si no es que me enteré hoy por esta marcha, me lo confirman, y es un tema muy, muy delicado porque estamos hablando ya de la comida, en un momento en los cuales la inflación en comida fue más alta que el promedio general, que los ingresos no alcanzan para nada, entonces me parece que eso debería solucionarse de inmediato hoy mismo. Si hoy la ministra va, la ministra o quien la ministra disponga, y se hace un compromiso muy claro y categórico, el tema se soluciona, es lo que me dijeron los compañeros, y sé que es así. Ahora no pasa porque evidentemente no hay voluntad política de solucionarlo. Es impactante cómo en cada momento electoral, también por fuera de las campañas, aparece la problemática de la gente movilizada y lo que significa una supuesta confrontación de derechos, digamos, el derecho a transitar y el derecho a reclamar, en este caso, ni más ni menos que alimentos para los comedores. Parece que ahí hay un estancamiento o se traccionó mucho esa discusión hacia el centro o a la derecha, ¿no? Mira, hoy estaba viendo un poquito las redes sociales, vi tuit de Larreta amenazadores, diciendo, ya no tanto contra los movimientos sociales, sino contra los sindicatos, lo habrán visto. Y eso se acaba la mafia sindical, no sé a qué se refiere, debería precisar, porque si un reclamo sindical es una mafia, entonces tiene que prohibir el derecho a huelga, el derecho a agremiarse. Después vi a Patricia Bullrich, en la misma orientación, diciendo conmigo se acaba la joda y todo ese tipo de cosas, pero yo le contesté, ¿se acaba la pobreza con vos? Porque a mí lo que yo no quiero es que un conflicto social se transforme en un tema de tránsito, ¿se entiende? Es decir, si hay un conflicto social que es grave, y Argentina tiene el 55% de los pibes pobres, por lo tanto, todo conflicto, si vos querés, hoy hay menos conflicto de lo que debería haber, si me preguntás a mí. ¿Por qué? Bueno, porque la situación de pobreza es generalizada. Pero ¿por qué no hay entonces ese nivel de conflicto? Digo, hay resortes entonces. Sí, pero no es un resorte que soluciona los problemas. Hay más una contención armada por un Estado
con ciertas complicidades en mi explicación, que un gobierno solucionando los temas. ¿A qué voy? Y tiene que ver con el tema político que estamos discutiendo en Argentina. Vos tenés una CGT que ha tolerado que durante 7 años consecutivos caigan los salarios en Argentina. 7 años consecutivos. Salarios que ya de por sí son bajos, ¿no? O sea, estamos hablando de salarios que no es que parten de niveles altísimos, salarios que parten de niveles bajos. Hace 7 años consecutivos caen los salarios. No hizo nada la CGT. Entonces yo lo que pienso, y eso pasó con Macri y pasa con este gobierno. Lo digo porque uno escucha a Macri, habitualmente dice, no, porque el peronismo me hizo, no te hizo nada el peronismo. A la CGT, recordarán, bajo el gobierno de Macri le robaron el atril. ¿Se acuerdan? Sí, un acto ahí. Le queda el reflejo y le cuesta salir a la calle. Lógico, porque ponerle fecha al paro, tampoco con Macri se lo querían poner. Entonces, hay una cantidad de dirigentes sindicales, de estructuras que se han armado, que contienen el conflicto social. Pero no es que lo contienen solucionándolo. Es decir, que donde no había comida hay comida, donde no hay trabajo, donde no había trabajo, ahora sí hay trabajo, donde no había vivienda, ahora sí hay vivienda. Porque ya hay una contención, hay una solución al problema, a la demanda. Acá hay una contención. Y eso tiene que ver con que muchos piensan, y creo que yo me sumo a ese tipo de pensamiento, que ahora la candidatura de Massa está haciendo retroceder a otras candidaturas, porque muchos dicen lo siguiente, entre Massa y lo demás no hay muchas diferencias de fondo en lo programático. Pero quizá Massa, como tiene este aparato de contención, va a poder hacer lo que otros dicen que quieren hacer y posiblemente no lo puedan hacer. Pero es lo que no entiendo. Si existe un aparato de contención, ¿por qué la unidad piquetera, como está ocurriendo hoy, tiene las acciones que tiene o reclama lo que reclama? Bueno, porque nosotros no estamos cooptados por el gobierno. O sea, solamente es a los que están cooptados por el gobierno que les llega esa contención, al resto no. No, cuando digo contención no me refiero a que que solucionen el reclamo. Contención me refiero que contienen la protesta, sin solucionar el reclamo. Entonces se produce un proceso que es muy negativo, que es una estatización de las organizaciones sociales, sindicales. El extremo de eso, si vos querés, es Sena en Chaco, el extremo de esa estatización. Y que deriva en situaciones trágicas como la que hemos visto en Chaco. ¿Pero vos creés que tiene que ver algo lo político con el femicidio de Cecilia? Lo que pasó en Chaco es un tema político. ¿El femicidio de Cecilia te parece un tema político? Voy a lo siguiente. Si se tiene que levantar un asfalto. Se llevó un georradar de gendarmería, lamentablemente no se encontró el cuerpo, se lo descubrió en un río triturado, todo horroroso. Pero el grupo de Sena es un grupo que tenía denuncias sistemáticas por actuar como un grupo de choque contra la protesta social en la provincia de Chaco. Por supuesto. No es que son piqueteros, como decían. Sena no corta una ruta de épocas inmemoriales. A ver, uno no puede seguir llamándole a uno de acuerdo a lo que fue hace 20 años, ¿entiende? Vos hace 20 años fuiste algo, 20 años después, no significa que porque lo fuiste hace 20 años lo siga haciendo. Sena se había convertido en un funcionario del gobierno, sin cartera, ¿se entiende? Sin una designación de hecho, pero manejaba un presupuesto del Estado significativo y había un montón de, por ejemplo, construcción de viviendas, colegios, todo armado por él con un presupuesto paralelo que obviamente no tenía ningún tipo de control. Y eso se usaba, ese grupo actuaba como un grupo de choque. El otra vez me decían las compañías, yo estuve en Chaco esa semana, la semana de lo de Cecilia. Ocasionalmente, no es que fui por ese tema. Como si iba a votar el domingo siguiente, yo iba tenía ya previsto viajar en una agenda. Llego y me encuentro con esa situación. Y tal es así que las boletas que estaban en el cuarto oscuro, que estuvieron en el cuarto oscuro, estaba Sena, estaba su mujer, Acuña se llama. Entiendo creo. que se dieron de baja, pero que en algunas, como estaban boleta pegada, estuvieron, pero no participaban de la elección ya. No, estaban detenidos, de hecho, ya. Lo que hizo la justicia fue decir, como ya estaban impresas las boletas, No, y estaban detenidos aparte. y no se la podía reemplazar, lo que hizo fue, se anuló su candidatura, pues estaba en la boleta. Claro. Y si salía electo, entraba el segundo y no él. Pero estaba, digamos, a mí me pareció un hecho, ¿cómo te puedo decir? Casi una afrenta a un pueblo, que personas que estaban presas por un crimen atroz, estén en un cuarto oscuro. 4 personas, los 4 detenidos estaban en el cuarto oscuro. Hay 7 detenidos. No, los 4 estaban en ese momento, 4 personas estaban en ese cuarto oscuro bajo diferentes candidaturas. Una, la de Sena, encabezaba una lista legislativa pegada al gobernador Capitanich, y su esposa encabezaba la lista para la Intendencia de Resistencia, ¿no? Entonces el movimiento popular, a esto voy, tiene que ser independiente del Estado. Esto es un tema para nosotros crucial. Y con la unidad piquetera nosotros defendemos ese principio. El principio que el movimiento puede ser independiente del Estado. Porque si no, nos pasa lo que pasó incluso con muchos grupos bajo el macrismo. Pero cuando son cooptados por el Estado, ya no importa el gobierno de turno. Pactaban con Carolina Stanley, como la CGT pactaba con Macri.
Y después del año 2017, después de las elecciones de medio turno del año 2017, yo lo recuerdo perfectamente, la CGT firmó la reforma laboral con Macri, que luego no se aprobó por lo que fue la rebelión tan importante del 14 y el 18 de diciembre, pero fue contra la CGT, no promovida por la CGT. Entonces, esa estatización a los trabajadores le quita un instrumento para defenderse. Y el derecho a la protesta es un derecho que es inalienable para el trabajador, tan importante como el derecho al voto. Tan importante como el derecho al voto. Néstor, te escuchaba recién la mirada global sobre la situación de los SENA en el Chaco, esta connotación de darle a ese crimen un carácter político y además de contar que los SENA eran el punto final de ese asistencialismo, ese punterismo con la asistencia social. ¿Qué opinión tenés sobre la gestión de Milagro Sala en Jujuy? Con Milagro Sala en Jujuy yo creo que pasó algo muy parecido. Muy parecido. ¿Vos creés que son equiparables? Sí, sí, sí. Esto es independiente de cómo fue su detención, que fue completamente arbitraria. Bueno, puedes detener a una persona por algo, después esa causa anularla y mantenerla detenida por otra y después por otra. Es evidente que ahí hubo un proceso de manipulación judicial clarísima del gobierno de Gerardo Morales. Pero yo no quiero confundir una cosa con otra. Yo estuve también en el barrio de Milagro Sala, en Alto Comedero, estuve varias veces. Y estuve con muchos sectores que estaban con Milagro Sala. Y es evidente que ese que vos llamaste punterismo, en el cual se llama un Estado paralelo hasta cierto punto, porque no es que cobre impuestos el Estado paralelo, digamos. Vive del presupuesto general y de los impuestos que cobra el Estado general, sea el Estado nacional, sea el Estado provincial, eventualmente un Estado municipal. Eso termina distorsionando los objetivos generales de un movimiento reivindicativo. Y yo lo veo en los sindicatos y lo veo en los movimientos sociales. Eso me parece muy, muy claro. Ahí la duda que tengo primero es que no recuerdo que algún oficialismo de Jujuy haya estado cómodo con Milagro Sala. En general se peleó con la mayoría de los oficialismos. Pero más allá de eso, y quizá más general... ¿Pero al gobierno nacional no? No, el nacional no, pero de la provincia de Jujuy... Bueno, cooptación me refiero al Estado nacional porque había choques en ese momento entre el gobierno nacional y el gobierno provincial y actuaba, digamos, más en sintonía con el gobierno nacional. Porque la Tupac resolvía mejor los problemas que el propio gobierno jujeño. Pero bueno, es una discusión. Pero eventualmente, esto lo planteo al revés. Esto quiere decir que ninguna organización social podría llegar a tener una expresión partidaria, porque eventualmente puede llegar a ganar un ejecutivo. Y eso va en contra de las acciones propias, toda acción es política, y la política se expresa en partidos, digamos. Eventualmente cualquier organización social puede estar en situación de que el partido en el que Abreu se referencia pueda tener un control del Ejecutivo. ¿Por qué no podría, en todo caso, tener una acción política? No, yo entiendo tu pregunta y me parece muy, muy valiosa. El punto es considerar cuál es el Estado y el gobierno al cual esos grupos terminan tributando. Porque, mira, yo vengo de una generación en la cual en un momento estábamos muchos militantes, yo milité hace mucho tiempo en el Partido Obrero, pero había sectores independientes, dijimos, vamos a entrar al Estado, porque desde el Estado vamos a aplicar lo que nosotros estamos diciendo de la calle. Y vamos a poder mejorar la vida de la población argentina estando en el Estado. Bueno, yo hoy te pido evidencia de que eso ha ocurrido. ¿Ocurrió o no ocurrió? Yo pienso que la estatización de las organizaciones sociales, sindicales y compañía, lejos de terminar derivando en un mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, fue un instrumento para empeorarlas. Usted es 55% Pero si vos no tenés pobres. vocación de poder y tratás de efectivamente llegar al yo Estado... vocación de poder tengo. Y la verdad es que se han dado distintas expresiones políticas en el control del Estado que le mejoraron o le empeoraron la vida a la gente. Yo tengo no ha sido todo igual. A ver, yo soy fanático de una frase de Lenin, me pongo en ortodoxo. Fue al poder todo es ilusión. Por lo tanto, no es que rehuyo la lucha por el poder, al revés. Creo que el problema político siempre central es el poder. Si no, no importa la política, si luchar por el poder. Pero cuando vos te integrás a gobiernos que defienden intereses capitalistas, esa integración al Estado termina negando los objetivos originales de esos movimientos. Con los sindicatos se ve de una manera muy notable, porque los dirigentes sindicales, y yo puedo darte ejemplos de los más variados, terminan en general firmando paritarias a la baja, aceptando reformas laborales, todo en nombre... O sea, no validás la discusión desde adentro, digamos. Por más que sea un sistema... No, desde adentro ¿de qué? De adentro de un gobierno que gobierna con el Fondo Monetario, de un gobierno que... Pero hoy un gobierno por fuera del sistema capitalista no parece al alcance de la mano, por más que haya que ser críticos al capitalismo. Nosotros luchamos por eso, nosotros no queremos ser parte de un gobierno capitalista. Mirá, una cosa, Luli. A mí me parece muy emblemático lo de Chile. Cuando ganó Boric en Chile, me llaman un montón de periodistas, bueno,
Yo había estado en Chile. Me dicen, bueno, a ver, Gabriel, más o menos. Ahora, ¿ustedes van a hacer lo de Chile acá? Es una especie de desafío. Es decir, dicho de otro modo, ¿van a seguir hinchando con el tema del socialismo o van a hacer una izquierda que, como en Chile, haga de acuerdos institucionales de algún tipo y llegue al gobierno? Yo creo que nosotros los de Chile no estamos de acuerdo. Ahora, cuando asumió Boric, lo primero que hizo fue nombrar su gabinete, lo cual es lógico, Sí. y puso como ministro de Economía, vos sabés muy bien, a quien había sido el presidente del Banco Central de Piñera, del gobierno con el cual se había revelado. Te lo pongo en argentino. Yo soy electo presidente el 10 de diciembre, ministro de Economía, Cavallo. Vos me decís, Gabriel, ¿qué te pasó? ¿Te emborrachaste? ¿Qué pasó en esa noche de triunfo? ¿Cómo a Cavallo? Y eso exactamente pasó en Chile. ¿Qué ocurre en Chile? Hubo 2 elecciones después, ganó toda la derecha. El pueblo se desilusionó con la izquierda. ¿Nosotros queremos llegar al poder? Sí. Y queremos llegar al poder organizando una alternativa a los trabajadores de verdad y no con atajos que nos van a hacer, no solamente no aplicar nuestro programa, sino que después decimos argumentos, no tenemos relación de fuerza, esto no se puede. No, porque llegaste pactando con los intereses de turno. Nico. Gabriel, las personas que quieran votar a la izquierda este año, ¿por qué deberían votarte a vos y no a Miriam Bregman? Mirá, yo creo que el tema básicamente tiene dos puntos para mí, esta diferencia que estamos teniendo. Y ojalá lo podamos discutir en un debate sistemático con Miriam, con el cual tengo una gran relación personal, en ese punto no hay ningún problema. La lista que me toca encabezar a mí y que hemos conformado el Partido Obrero y el MST, básicamente se caracteriza por una izquierda que tenga una gran implantación popular. Este es un tema clave y que remite a lo que estábamos hablando recién. La izquierda tiene que tener una fuerza en los sindicatos, en las barriadas populares, tiene que tener miles de militantes en La Matanza, en Florencio Varela, en Berazategui, en la UOM, en el ESMATA. Si la izquierda no tiene eso, la izquierda no está disputando el poder. ¿Y la otra lista no lo tiene? No. ¿Es una lista de Palacio? Es una lista armada sobre la base de una estructura de figuras electorales. Si uno va, hoy estábamos hablando de la marcha hoy de Unidad Piquetera, yo estuve. ¿No tiene calle? O sea, No quiero caer, no es que van a una marcha, no quiero extremar eso. Pero como estrategia política, de construcción política, no está en construir un gran movimiento popular. ¿Y con el resto de las fuerzas de izquierda que van fragmentadas? Bueno, el resto de las fuerzas es otro el tema, porque el Frente de Izquierda se formó en el año 2011, ya hace 12 años. Éramos 3, ahora somos 4, por eso pasó de ser FIT a FITU, cuando se incorporaron los compañeros del MST de Vilma Ripoll. Por fuera del Frente de Izquierda hay muy poco. Y en general son pequeños partidos que se han presentado por fuera, no han pasado las PASO y no se quieren incorporar al Frente de Izquierda. ¿Pequeños partidos sobre representados mediáticamente? No, eso no lo digo, no creo que tampoco. Digo, no han pasado las PASO y no han querido incorporarse al Frente de Izquierda. El por qué correspondería que lo digan más hechos que yo, porque no soy quien para andar explicando las decisiones de otros, ¿entiende? Considero que fue un error, porque el Frente de Izquierda le permitió a la izquierda argentina tener una visibilidad mucho mayor, conquistar posiciones en los parlamentos. Me parece que fue un avance. Y nosotros, a partir del Frente de Izquierda, hoy tenemos una PASO. Después del 13 de agosto vamos todos juntos. Y el debate, por lo tanto, es el siguiente, dentro del Frente de Izquierda, en conexión con lo que pasa en el país. ¿Qué izquierda necesitan los trabajadores para lo que viene? Este para mí es el debate. ¿Qué es lo que viene? Para mí, ganando Massa, ganando Patricia Bullrich, ganando Larreta, ni que hablar Milei. Lo que viene para los trabajadores argentinos es un gran desafío, porque está en juego sus condiciones de vida, sus condiciones laborales, digamos, sus conquistas históricas que se han planteado. Y la izquierda que necesitan es una izquierda muy comprometida en construir un gran movimiento popular. Eso para mí es lo que está en debate acá. Gabriel, gracias por haber venido. A ustedes, Gracias. Nos vamos a ir a un corte de atención al regresar porque hay algunas novedades desde la provincia de Jujuy que recién lo charlamos también con Gabriel, después del corte. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Atención con lo que vamos a compartir a continuación y probablemente ampliamos mañana. En la provincia de Jujuy, Miguel Rivas, fiscal de Estado, dio una conferencia de prensa respecto de todos los hechos sucedidos en estas semanas y esto decía. Siguiendo instrucciones directas del señor gobernador de la provincia, de asegurar que se restablezca el clima de paz, de armonía, de progreso
que está reclamando el pueblo de Jujuy en su conjunto. Por lo tanto, va a intervenir como querellante en la totalidad de procesos penales que están en curso y va a buscar que se apliquen los montos mayores de pena que sean previstos para cada uno de los delitos. No solo eso, sino que hasta tanto se obtengan las sentencias definitivas, se va a instar sin vacilación para que en forma inmediata se proceda a la detención efectiva de los delincuentes y va a llegar hasta las consecuencias últimas en cada uno de los procesos penales. O sea que lo que dice es, hasta que haya sentencia, todos detenidos, todos presos. Y las máximas penas. Hay que aclarar que este señor no es un fiscal como lo que entendemos nosotros, es el representante de los abogados del gobierno de Jujuy, es un funcionario de Gerardo Morales. No es un fiscal del Poder Judicial. Para nosotros sería un procurador. Exactamente, lo que sería un procurador del Tesoro, el Zanini del gobierno. Ah, ok, está bueno aclararlo eso. No es un funcionario judicial este hombre. Esto que acaba de anunciar ya está pasando. Ya hay gente que tiene multas muy fuertes, hay gente, bueno, hay denuncias constantes, el colectivo llamado PUAG, Periodistas Unidos, Autoconvocados de Jujuy, un colectivo de periodistas está denunciando gravísimos problemas para llevar adelante la tarea de informar lo que está pasando en Jujuy. Hay denuncias de los pueblos originarios sobre agresiones permanentes, sobre operativos permanentes, incluso sobre desaparición de personas, está todo por chequearse. Todo esto que está pasando, todo esto que acaba de anunciar el fiscal de Estado, de alguna manera está ocurriendo en Jujuy, donde el clima de tensión y de protesta social no solo no ha mermado, sino que tiende a incrementarse. Están hablando de allanamientos totalmente ilegales, de hombres y mujeres a los que están desnudando enfrente de sus hijos menores de edad, revisándoles las partes íntimas, deteniendo a algunos de los integrantes de esa familia de manera muy violenta. Esto está ocurriendo ahora en Jujuy. Es una violación total a cualquier tipo de derecho humano. Y todo esto en nombre de la pacificación, ¿no? Sí, Que es claro. como arrancó el fiscal de Estado. Bueno, mañana ampliamos. Ya venimos. Ah, no, ya venimos, Nos nos vamos. vamos. Chau. Sí, mañana venimos. Ya, mañana, 24 horas.